Hablaremos de semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma y sus lados homógonos son proporcionales. Para determinar si dos triángulos son o no semejantes, recurrimos a los criterios de semejanza. Cabe señalar que hay ciertos criterios que se aplican tanto para congruencia como para semejanza. Los que abordaremos son lado, 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 ángulo, lado y ángulo, ángulo, ángulo. Soy Jimena y vamos a hacer en este video, en una hoja, un triángulo que nos proporciona las medidas, pero no en centímetros ni metros, sino en ángulos. Siempre cuando vamos a hacer un triángulo que nos da las medidas de ángulos, vamos a hacer una línea. Esta línea la vamos a llamar como el inicio y es la base de nuestro triángulo. En esto vamos a utilizar la regla y el transportador, tu lápiz. Vamos a hacer un triángulo FGH con el ángulo F de 40 grados, ángulo G de 25 y H de 115. Voy a iniciar con el ángulo G. Ustedes pueden iniciar con cualquier ángulo. Tenemos que verificar que aquí en nuestro transportador esto va a estar en el punto de nuestra recta o de nuestro inicio, y el transportador tiene que estar en este punto y siempre tiene que estar derecho. Aquí nos marca el transportador, siempre va a medir 180 grados, y como les mencioné, voy a hacer el ángulo G de 25 grados. Vamos a verificar aquí en nuestro transportador que aquí son 25 grados. Marco el punto y lo voy a unir junto con el inicio, ¿sí? Este va a medir 25 grados y es nuestro ángulo G. Ahora en el siguiente, en el inicio del lado derecho, voy a poner mi transportador y voy a marcar el ángulo H de 115. Si se fijan, aquí en mi transportador, entre 110 y 120, en esta línea de 115. Voy a unir el inicio del lado derecho con los ángulos marcados y aquí es 115 grados del ángulo H. Ok, ahora viene la pregunta de, si nos fijamos, cuando se cruzaron nuestros ángulos, se fijan y tiene un ángulo de aproximadamente 90 grados, ¿sí? Y nosotros queremos hacer el ángulo F de 40 grados. ¿Qué vamos a hacer? Marcar los 40 grados en las líneas que se cruzan entre estos ángulos. Pongo mi transportador en el inicio y marco los 40. Hago la línea que los une y aquí van a ser los 40 grados del ángulo F. Pero van a decir, ¿cómo es posible esto? Si se fijan, ya hice dos triángulos, pero este ángulo va a medir lo mismo aquí, 115 grados del ángulo H. Si se pueden fijar, aquí te dan los 115 grados, aquí y aquí. Si los juntamos, aquí son 115 grados. El ángulo siempre va a ser el mismo, no importa en qué lugar esté. Voy a hacer un triángulo para que vean la diferencia entre un triángulo hecho con ángulos y un triángulo hecho con centímetros. Según mi opinión, yo cuando hago un triángulo con grados es más preciso, ¿sí? Y cuando es en centímetros también lo es, pero ahorita les voy a enseñar cuál es la diferencia. El ángulo que vamos a hacer es un triángulo de ABC que mide AB con 6 centímetros, BC 4.2 y CA 7.5. Yo voy a tomar como base
CA, porque es un lado más largo. Ustedes pueden elegir cualquiera, que mide 7.5. CA, ¿sí? Ahora lo siguiente es que voy a poner sus lados, ya sea de cualquier medida. En este caso voy a elegir el lado BC de 4.2. Voy a hacer el lado de 4.2. Y aquí es 4.2 y este va a ser mi punto C, mi punto B, perdón. Y del B a la va a ser 6 centímetros. Si yo, por ejemplo, pude haber hecho este lado un poco a un ángulo más bajo y no me iba a dar del B a la 6 centímetros. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Al principio yo tuve que acomodarlo según la medida. Esta es una de las diferencias entre el ángulo y los centímetros. Aquí se puede fijar el de práctica que hice. Y si se fijan, yo había hecho el lado BC de aquí a aquí. Entonces, cuando yo medí el B y el A de 6 centímetros, no me daba 6 centímetros exactamente, porque yo no sabía cómo iba a acomodar este lado. Entonces, lo que hice fue moverlo un poco más para arriba, que es de aquí a aquí. Y cuando medí el B y A, me daban exactamente los 6 centímetros, como en este que acabamos de hacer. Ahora vamos a hacer otro triángulo, pero que no tiene ángulos, que es igual que este, con centímetros. Este triángulo se va a llamar AFG, donde AF son 2 centímetros, FG es 1.4 y GA son 2.5. Voy a iniciar con cualquier lado. Yo voy a hacer la base. Voy a elegir GA, porque es el lado más largo, de 2.5. Voy a poner aquí 2.5. Ustedes pueden acomodar las literales donde quieran. Yo las acomodé en este caso así. Pero igual se puede decir AG o GA. Y aquí miden 2.5 centímetros. Ahora voy a hacer mis lados. Y en este caso voy a hacer el FG de 1.4. Aquí es F y FA va a ser de 2 centímetros. Aquí va igual. Si yo hubiese puesto este lado un poco más abajo, no me hubiese dado lo mismo 2 centímetros de AF o FA, pero se puede mostrar en el que hice de práctica, como les mencioné en este triángulo en el pasado, que es este, que varía según cómo acomodes tu regla. Por eso estamos haciendo este video sobre la diferencia entre los grados y los centímetros al hacer un triángulo. Esto se aplica a geometría y a trigonometría. Triángulos que hicimos con los centímetros. Ahora vamos a ponerle su simbología. Este es mi triángulo ABC, donde AB midió 6 centímetros, BC midió 4.2 centímetros y CA, que mide 7.5 centímetros. Lo podemos verificar cuando lo estuvimos haciendo con la regla. Ahora, este triángulo se llama triángulo AFG, donde AF son 2 centímetros, FG son 1.4 centímetros
y GA son 2.5. Soy Ale y yo les voy a explicar cómo hacer un triángulo con solo dos medidas de lado y un ángulo. Bueno, vamos a hacer un triángulo que será FGH. Para empezar, con las medidas de G, 48 grados, GF 5 centímetros y GH 4 centímetros. Yo lo que haré será trazar la base más grande, que es GF de 5 centímetros. Recuerden que ustedes pueden poner las literales como gusto. Seguido de esto, haré los grados de G, son 48. Se coloca en el centro, como es debido, trazar 48. Ahora solo nos falta la medida de GH, que son 4 centímetros. Y finalmente unimos HF. Como pueden ver, la elaboración de estos triángulos es muy fácil, ya que nos están dando dos medidas y un ángulo, lo que lo hace que sea elaborado con facilidad, como ya lo dije. A continuación haremos otro triángulo, que será RST, con las medidas de S 48 grados, SR 8 centímetros y ST 6.4 centímetros. Lo haré de la misma forma como lo hice en este triángulo anteriormente. Trazamos SR, son 8 centímetros. Seguido por el ángulo de S, que son 48 grados. La distancia, al trazar los ángulos, no importa qué tan grande sea, para cuando se tomen las medidas, como es en el siguiente caso de ST, ya tienes una línea recta, una base donde puedes tomar las medidas como son debido. Este mide 6.4 centímetros. Y finalmente unimos TR. A continuación terminaremos de poner la simbología de estos triángulos. El primer triángulo es FGH, con la medida del ángulo de G, que es igual a 48. GF, del lado GF son 5 centímetros, mientras que del lado GH es igual a 4 centímetros. Acá tenemos el triángulo, RST. Con la medida del ángulo de S, que es 48 grados, S del lado SR es igual a 8 centímetros y el lado ST, para finalizar, son 6.4 centímetros.
semejanza ángulo, ángulo, ángulo. Que si los tres ángulos del triángulo son congruentes, son los ángulos homólogos respectivos. Los triángulos son semejantes. Bajo este criterio se puede afirmar que todos los triángulos equiláteros son semejantes entre sí. Además, al tener sus tres lados iguales, la razón de proporción es la misma, como en el ejemplo de este triángulo, que podemos ver el criterio ángulo, ángulo, ángulo. El criterio lado, ángulo, lado implica que determinemos si los lados de un triángulo son proporcionales a sus homógolos en otro, además de que el ángulo comprendido entre ellos sea congruente, como en estos dos triángulos. El criterio lado, lado, lado implica que valoremos si los tres lados de un triángulo y sus homólogos en otro son proporcionales, es decir, que sea la misma razón de proporción entre pares iguales, como en estos triángulos que hicimos mediante lados, y en este caso eran en centímetros. Este video les haya gustado y comprender y hayamos respondido sus dudas y reforzado algunas ideas que hayan tenido sobre este tema. Bueno, queremos aclarar que las medidas que tomamos para elaborar estos triángulos fueron de ejercicios que se presentan en este libro, que lo estamos viendo actualmente en nuestro año de preparatoria, el segundo semestre, y esperamos que les haya servido y gustado. Y nos volvemos a decir, yo soy Jimena, Yo soy Ale, y gracias por vernos, y no olviden dar like y compartir, y además comentar sobre sus opiniones o dudas, y así podemos responderles. Gracias. Gracias, hasta luego.